Buenos días. Qué alegría verles en esta mañana, en el marco de esta celebración tan especial. Y de verdad que me siento honrado, muy honrado de poder compartir la palabra del Señor en esta casa. Agradezco al pastor Jorge, a la pastora Ana María y a todo el liderazgo de la iglesia por esta bonita oportunidad. Mi nombre, como lo dijo la pastora, es Gustavo Adolfo Valencia. Soy caucano de nacimiento, pero quindiano de crianza. Llegué al Quindío cuando tenía 2 años de edad, y pues allá el Señor me encontró. Es un error cuando uno dice que uno encuentra al Señor. Uno no encuentra al Señor, el Señor lo encuentra a uno. Gracias por ese amén. El Señor lo encuentra a uno, y el Señor me encontró a la edad de 18 años, y desde entonces le he servido a Dios. Tuve un crecimiento prematuro en el Evangelio. Después de llevar 2 años en el Evangelio, el Señor me envía a pastorear una iglesia en Armenia, y mientras era pastor en Armenia me casé con mi esposa, y no sé si tenemos la foto por ahí disponible. Bien, bueno, esta foto es de hace 4 años, tenemos una más reciente, pero ahí está mi familia, mi esposa Angélica, el amor de mi vida. Llevamos 14 años de casados. Mi hijo Brian, que ahí tenía 8 añitos, hoy tiene 12. La que está en mis piernas es Hannah, y la chiquitica de aquí es Mía. Sí, se llama Mía. Pero yo siempre le digo a la gente y le digo a ella: no importa con quién se case usted, usted siempre va a ser mía. Mis 2 niñas nacieron en Bangladesh, y fue una de las experiencias más difíciles que quizás hemos tenido que experimentar, especialmente con Hannah. Cuando Hannah nace en una época muy complicada, y nuestra visa estaba a punto de expirar, mi pasaporte estaba a punto de vencer, y en Bangladesh no hay consulado colombiano. Lo que teníamos que hacer era ir a la India para registrar a la niña, porque la ley colombiana dice que si usted no tiene registro civil de nacimiento, usted no puede obtener un pasaporte colombiano. Entonces, sin registro civil no hay pasaporte. Sin pasaporte usted no puede salir del país, o usted no puede viajar, usted no puede comprar tiquetes aéreos. Y eso fue un complique. 8 meses nos demoramos en sacar a la niña del país. La visa se nos estaba venciendo. Al final el Señor preparó todo. Teníamos que ir a la India, y la embajada de India nos negó la visa. Nos dijo: si ustedes quieren visitar la India, vayan a Colombia y apliquen desde Colombia, y entonces vienen a la India. Yo le dije al Señor que me estaba atendiendo, traté de ser lo más respetuoso posible. Le dije: no tiene sentido, porque es que yo no voy a la India de paseo, yo voy a la India a registrar a mi hija, porque no tiene pasaporte. Traté de hacerle entender que mi hija no tenía pasaporte. Al final no nos dieron la visa. El consulado en Colombia se portó muy bien con nosotros, hizo un milagro especial, y contactamos al país más cercano donde a los colombianos no nos piden visa. El consulado de Colombia le expidió a mi hija un pasaporte provisional con vigencia de 1 mes, y lo mandó por correo sin mi hija estar registrada. Eso solo lo hace el gobierno colombiano. La cónsul nos dijo: no se preocupe, que de allá lo sacamos como sea. Nos dio mucha paz. El país a donde nos mandaron fue a Hong Kong. Hong Kong es un país, es una ciudad país que le pertenece, es una autonomía que le pertenece a la China, pero tiene su propio gobierno. En el aeropuerto de Hong Kong estaba el cónsul de Colombia esperándonos. Llegamos a las 7 de la noche. Nos hizo pasar por inmigración y nos llevó directamente hasta el consulado de Colombia en Hong Kong. Nos atendió hasta las 9:30 de la noche. Registramos a la niña, nos dieron el pasaporte, y ya todo estaba bien. Gloria al Señor.
Dios es bueno, ¿sabe? Porque cuando usted se dispone en las manos de Dios, Dios se encarga de cada uno de los detalles. Pero yo no voy a hablar de mí hoy, porque es que si yo hablo de mí, usted sale igual. Pero si yo le hablo de Jesús, usted no va a salir igual. Si yo le hablo de mí, usted dice, uy, qué testimonio tan bonito. O diga, bueno, eso le pasa a cualquiera. Yo no sé, ¿usted qué diría? Pero si yo le hablo de Jesús, yo sé que algo va a pasar en su corazón. Gracias por esas 3 personas, que yo sé que es un apoyo moral para mí. Muchas gracias. Quiero que si usted tiene su Biblia, vaya conmigo por favor al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos en el capítulo 3. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Y si no, diga misericordia. Yo le espero. Marcos capítulo 3 y vamos a empezar en el versículo 13. ¿Ya lo tiene? Marcos capítulo 3, versículo 13. Y si usted por favor puede leer conmigo, yo estoy leyendo desde la Reina Valera del 60, pero si usted tiene una versión diferente, no se preocupe, dice lo mismo pero en otras palabras. Dice así Marcos capítulo 3, versículo 13. Después de esto subió al monte, está hablando de Jesús, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿Está conmigo? Volvamos a empezar, es que me siento solo. ¿Puede leer conmigo? ¿Sí? Leamos juntos entonces de nuevo versículo 13. Después de esto subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco que en esta mañana tú estés dispuesto a hablar a nuestro corazón. Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo, Señor, que mueva las fibras más íntimas de nuestro ser, de manera que podamos entenderla y no solo oírla, y no solo ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, obedientes, Señor, a lo que tú has establecido para tu iglesia y para nuestra vida. Que no salgamos de este lugar como hemos llegado, sino que tú pongas en nosotros un nuevo despertar, una nueva manera de ver las cosas, una nueva manera de proceder como hijos tuyos, escogidos por ti, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como para que entremos un poquitico en contexto, aquí está Jesús en medio de una actividad bastante ajetreada, de una vida bastante ajetreada. Está haciendo milagros aquí, milagros allá, predicando aquí, predicando acá. Y dice en la Biblia que Jesús escogió a los que él quiso. En el versículo 13, ¿cierto? En el versículo 7, si nos movemos un poquitico atrás, vemos que a Jesús lo seguía muchísima gente. Dice que lo seguía una multitud. Y habían 2 grupos de personas que seguían a Jesús. ¿Me está siguiendo? Estaban los que seguían a Jesús por los milagros que él hacía, y estaban los que seguían a Jesús por motivaciones diferentes. En el versículo 7 del capítulo 3 empieza diciendo que a Jesús lo seguía una gran multitud. Utiliza la palabra ¿qué? Seguir. Diga conmigo, seguir. Jesús le seguía una gran multitud. ¿Y por qué le seguían? Lo seguían por lo que él hacía. Es una buena motivación, ¿cierto? ¿O es una mala motivación?
No está mal seguir a Jesús por lo que Él hace. Es más, puede que aquí en este lugar, en este recinto, en esta mañana, haya gente que está aquí por lo que Jesús hace. Y está bien. Mi pregunta es, esta misma multitud que seguía a Jesús, ¿dónde estaba la tarde en que lo crucificaron? ¿Dónde estaba esa multitud? Ellos seguían a Jesús por lo que Él hacía. ¿Dónde estaba cuando lo estaban crucificando? ¿Le digo dónde estaban? Estaban ahí al frente. Ahí estaban. ¿Qué estaban diciendo? Crucifíquenlo. Seguir a Jesús por lo que Él hace no es una garantía. Pero más adelante vemos a un grupo de personas diferentes que seguían a Jesús por lo que Él era. Su motivación no era basada en lo que Jesús podía hacer con ellos, sino lo que Él podía hacer a través de ellos. Estoy haciendo entender. Y dice que la característica de ese grupo de personas que seguían a Jesús en el versículo 13 es tan fascinante como cruda. Porque esos que seguían a Jesús, o esos que estaban ahí, a los que Él escogió, estaban ahí porque Él, primero ¿qué? Él quiso. Y usted y yo estamos en esta mañana, en este lugar, porque Él así lo quiso. Yo no creo que ninguno de nosotros nos levantamos una mañana diciendo, hoy amanecí con ganas de ser evangélico. ¿O sí? No. Él en su infinita gracia hizo muchas cosas para que usted y yo estemos aquí. Y hoy usted y yo estamos contentos. Pero todo empezó porque Él quiso. Pero este grupo tenía una segunda característica. Y es que no solo Él quiso que estuvieran ahí, sino que era un grupo de personas que respondió satisfactoriamente al deseo de Jesús. Porque cuando dice que Él llamó a los que quiso, ¿qué dice la Biblia? ¿Ellos qué? Vinieron a Él. Es decir, en otras palabras, entendieron el llamado. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y cuando Jesús llama a los que Él quiere y los que Él quiere vienen a Él, entonces Jesús les abre el panorama y les revela el propósito de su llamado, que está en el versículo 14 y que tiene dos áreas fundamentales. Versículo 14 que dice: y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Mi hermano, si usted no ha encontrado propósito en su vida, yo le voy a dar hoy el secreto. ¿Lo quiere recibir? El propósito de su vida es, número 1, estar con Cristo. Y número 2, hablar de Cristo. No es una tarea fácil, pero tiene sentido, porque yo no puedo hablar de Cristo si no estoy con Él. Yo no puedo hablar de lo que yo no conozco. ¿Cuántos aquí hemos experimentado la gracia? ¿Cuántos aquí hemos experimentado sanidad divina? Milagros financieros. ¿Cuántos aquí vivimos por la pura misericordia de Dios? Mi hermano, usted tiene las herramientas suficientes para hablar de Cristo. Jesús escogió a su iglesia con el propósito primario de estar con Él. ¿Qué es estar con Cristo? Estar con Cristo es adoración. Y adoración no es el tiempo musical en la iglesia. Adoración es todo acto que yo hago que exalte el nombre de Jesús. Mis palabras, mis acciones, mis pensamientos, lo que soy y lo que muestro ser son actos de adoración. Y son actos que no pueden fingirse. ¿Por qué? Porque entre más estoy con Cristo, más me parezco a Él.
Y la adoración se produce de manera natural. ¿Sabe? A mí me cuesta, y lo hacemos en la iglesia, pero a mí me cuesta cuando nos dicen en la iglesia que levantemos las manos para adorar. Lo hacemos, pero muchas veces lo hacemos porque el que está dirigiendo nos dice que lo hagamos. No es natural. Pero qué lindo es cuando usted está en intimidad con Dios, donde nadie lo ve, y levanta sus manos, se arrodilla o se pone a brincar. Qué lindo es cuando nadie lo ve, cuando nadie está a su alrededor, y usted pasa tiempo a solas con Dios y la gente que está a su alrededor lo empieza a notar. ¿Saben? Porque es que cuando usted está con Cristo, se le nota. Yo pensé que iba a decir amén, hermano. No, yo de pronto pienso que usted lo está meditando. Y si esa es la manera, está bien, yo lo acepto. Pero al que está con Cristo, se le nota. Y el mundo necesita personas que se les note a Cristo. Que cuando usted camine por la calle, cuando lo vean salir con su familia, cuando vean la honestidad en su trabajo, la gente le diga: oiga, ¿usted qué tiene? Usted no es igual a los demás. Entonces usted tenga la oportunidad de decir: no, es que yo estudié y... No, ¿qué vamos a decir? Cristo vive en mí. Yo reflejo a Cristo, porque cuando estoy con Cristo, se me nota. Su rostro se hermosea, su vida cambia, el gozo resplandece. Y alguien dijo alguna vez que por Cristo, por mal que nos vaya, nos va bien. ¿Está conmigo? Pero le tengo otra cosa, mi hermano. Cuando usted no está con Cristo, también se le nota. Y nuestro llamado primario como iglesia de Jesús es estar con Él, es rendirle adoración en lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, porque nuestra vida debe emanar adoración, porque entendemos quién es Él. Lo adoramos no por lo que Él hace, hizo o hará, lo haremos por lo que Él es. Dele la gloria al Señor. Luego sigue diciendo que la segunda tarea, la iglesia solo tiene dos tareas: la adoración, que se manifiesta de cualquier expresión, y predicar el evangelio, que usted también lo puede hacer de cualquier manera. Porque entre más estoy con Cristo, más quiero hablar de Él. Yo no puedo guardar y contener para mí lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es para compartirlo. Porque lo que el Señor ha hecho en su vida es una historia digna de ser contada. Porque lo que el Señor está haciendo en su vida vale la pena contarlo a otro. ¿Por qué? Porque hay alguien que puede estar en una situación semejante o peor a la que usted estuvo, y Cristo le encontró a usted y le sacó de esa condición. Ahora es su responsabilidad decirle: vea, yo estaba en las mismas, pero Cristo me encontró. Vale la pena contar su historia, porque la razón de existir de la iglesia no es otra sino adorar a Cristo y predicar a Cristo. Estas dos cosas son altamente notorias en una iglesia saludable, porque toda iglesia que adora es una iglesia que predica. Son dos cosas que van, como dice la matemática, directamente proporcionales. Entre más adoración, mayor predicación del evangelio. Pero yo no puedo hablar de Cristo si no le adoro, porque no tiene sentido. Y me encuentro con que este llamado especial de la iglesia tiene una trascendencia aún más allá de nuestra comprensión. Y se refiere a que el Señor escogió gente común. Y por favor, no se sienta ofendido. Usted y yo somos gente común. ¿Sí? Y si
analizásemos el grupo de personas que Jesús escogió, esos 12 que Jesús escogió, habían incrédulos o no, estaba Tomás, habían ladrones, estaba Pedro, estaban los hijos de Zebedeo, que les decían los hijos del trueno. ¿A quién le dice usted un hijo del trueno? A una persona de un carácter manso, ¿cierto? Pero me encuentro algo más allá. Dentro de esos 12 había un recaudador de impuestos que representaba el poder del imperio, que era Leví o Mateo, ¿cierto? Y estaba un tal Simón el Celote. Los celotes eran los guerrilleros de la época. ¿Usted se imagina las conversaciones de estos dos? Un celote y un recaudador de impuestos. Pero el Señor los puso juntos. Ya no se veía la diferencia de quiénes fueron, ni de qué hacían. Lo único que se veía era lo que el Señor podía hacer a través de ellos. Y me impacta que este grupo común de personas llegaron a los extremos de la tierra, al punto que en Hechos capítulo 19, si no estoy mal, por allá en el versículo 6 dice: estos que trastornan el mundo también han venido acá. Usted y yo, entre más adoremos y entre más prediquemos, vamos a trastornar el mundo. Y el mundo se va a tener que agarrar, porque cuando usted y yo nos metemos y cumplimos la razón para la cual fuimos escogidos, cosas van a empezar a pasar. El Señor nos llamó a mi esposa y a mí como parte del cuerpo de Cristo para ir a ministrar en un país en el sur de Asia que se llama Bangladesh. Es un país pequeñito, 8 veces más pequeño que Colombia. Ahí rápidamente usted se puede hacer una figura en el mapa de Colombia, ponga el Amazonas y el Putumayo juntos. Eso es Bangladesh. ¿Ya lo hizo? No hay que ser muy bueno en geografía. Usted, por mal que le vaya, el mapa de Colombia lo conoce, ¿cierto? Entonces ahí en la colita del Amazonas y el Putumayo, eso es Bangladesh, ese es el territorio de Bangladesh. Ahora, en ese pedacito de tierra, meta 4 veces la población de Colombia, es decir, 170 millones de habitantes. Eso es Bangladesh. Una de las ventajas, yo siempre digo, una de las ventajas de vivir en Bangladesh es que usted jamás se siente solo. Es un país con una mentalidad pobre, ¿sabe? Cuando usted llega al país, lo primero que ve es eso. Y ahí no está mal, ahí no está feo. Ahí hizo un día con tráfico ligero. En el aeropuerto, usted ve la cantidad de gente. Tuvieron que poner rejas alrededor del aeropuerto, porque la gente que llega ahí, uno piensa: ¿quiénes todas estas personas? La mayoría son mendigos, pidiendo plata al que llega por primera vez al país. Entonces, cuando usted llega al país, lo primero que se enfrenta y lo primero que ve es miseria. Miseria física, pero también miseria espiritual. Se tiene que enfrentar a trancones como esos. ¿Cuánto se demora uno de aquí a Santa Marta en un día normal? Se toma uno de ir de aquí a Santa Marta en un día normal. 15 minutos. Bueno, y yo sé que usted me entiende. Y ahorita con el problema del tráfico, ¿cuánto se está tomando? ¿Cuánto? Media hora. Entonces, bueno, puede ser la misma distancia en Bangladesh, no es lejos, pero lo que usted le puede tomar 15, 20 minutos de tráfico, de recorrido en carro, en un día sin tráfico, se le pueden tornar en 2, 3, hasta 4 horas. Un país superpoblado.
con mucha necesidad, pero donde el Señor ha puesto sus ojos. Una de las imágenes más impactantes que yo he visto en Bangladesh fue un día que yo iba para el supermercado y de repente al otro lado de la calle hay una mujer en el suelo dando a luz, o acababa de dar a luz, porque había otra señora cargando el bebé y había llovido y el agua estaba emposada. Con esa agua emposada bañó al bebé y ahí le cortaron el ombligo. Yo no sabía qué hacer. Yo estaba en ese momento desarmado. Yo iba para el supermercado, pero yo digo, ¿qué hago? Y no sabía cómo ayudar. Y dije, no, pues le voy a comprar unos pañales, ¿qué hago? Y me fui con esa imagen para mi casa porque quedaba relativamente cerca. Yo le dije a mi esposa, amor, hagamos algo de la ropa de las niñas, no sé, pero hagamos algo. Y fui a buscar y ya no estaban. Y esa imagen y ese dolor se me quedó porque no actué en el momento. Pero comprendí la necesidad. Comprendí que el Señor me escogió a mí para estar con Él, pero también para predicar el Evangelio. Y que no es justo que yo esté en la iglesia, levante mis manos, cante y celebre y salga de la iglesia y todo siga igual. Porque no hay concordancia entre lo que alabamos y lo que hacemos. Porque producto de mi adoración debe ser la predicación del Evangelio. Y producto de la predicación del Evangelio debe ser la adoración de mi Señor. El Señor nos dio la tarea de representarle. Representarle significa hacer todo lo que esté en nuestras manos como Él lo hizo para alcanzar a los inalcanzados. Si no hay predicación del Evangelio, mis amados hermanos, las oportunidades de que la gente escuche son pocas. El otro día, ¿cuántos estuvieron el jueves? Muy bien, entonces podemos hacer el ejercicio. Por favor, levante su mano. Si usted conoció a Jesús porque usted nació en un hogar cristiano, levante su mano, por favor. Muy bien, gracias. Por favor, levante su mano si usted conoció a Jesús porque un día hubo una campaña evangelística y usted se sintió atraído por los milagros y las maravillas y todavía está aquí. Levante su mano, por favor. Bien, así me convertí yo. Ahora, por favor, levante la mano si usted se convirtió a Cristo porque alguien más le habló. ¿Sí entiende mi punto? Usted no abre su boca. Eso que usted ha experimentado, otro no lo va a experimentar. Y hay una cantidad de personas en el mundo geográficamente distantes que no han escuchado el Evangelio. Lo necesitan a nosotros. Empezamos a plantar una iglesia en ese sector de la capital de Bangladesh. Si me ayuda un poquitico más, ya que se me está acabando el tiempo, quiero contar esta historia rápidamente. Podemos avanzar a una foto donde hay unas 10, 11 personas. Bueno, esa es una calle de Bangladesh en un viernes. Lo que ven al fondo es una mezquita de 3 pisos. Los 3 pisos están repletos de gente y como ya no le cabe la gente, oran afuera. Esta es una iglesia que nosotros plantamos en Bangladesh. El Señor puso en nuestro corazón que plantáramos una iglesia y por nuestro estatus y nuestra condición en el país tenemos muchas limitaciones. Entonces oramos al Señor porque proveyera un obrero con el cual pudiéramos trabajar juntos y que nosotros estábamos detrásito de Él porque no podíamos ser la cabeza visible, pero Él sí.
Yo llamé, él se llama David, que está al fondo, al lado mío, y la esposa de él es Dina, la que está al frente, al lado de mi esposa. Él es convertido del hinduismo y ahí están. Él es convertido del hinduismo. Su familia lo rechazó porque había aceptado a Jesús, y ella es convertida del Islam. Su papá apenas se enteró de que ella se había entregado a Jesús, le dijo: si te encuentro te mato. Y no es una amenaza de esas, es literal. Y yo los llamé a David y le dije: David, queremos plantar una iglesia en este sector. El Señor puso en nuestro corazón plantar esta iglesia y queremos proponerle que usted venga a trabajar con nosotros. Él me dijo: hermano Gustavo, hace un par de días mi esposa y yo estábamos en oración y sentimos que el Señor nos dijo que si usted nos llamaba a que trabajáramos con usted, le dijéramos que sí. Entonces yo le dije: bueno, pues si el Señor así lo dijo, véngase. Y se vinieron para la ciudad donde nosotros estábamos, en la capital, y empezamos a orar, a hacer vigilias, a planear estrategias, a trabajar de una manera u otra. Y el primer culto, mis amados hermanos, fueron 8 personas. Gloria a Dios. Mi familia somos 5 y ellos son 3. Entonces yo predicaba, él cantaba, mi esposa recogía la ofrenda y la otra daba los anuncios. Y se iban los niños a la clase y la iglesia quedaba media. Y así fueron varias semanas. Pero seguíamos orando, vigilando, creyéndole al Señor. Y empezamos a acercarnos a la comunidad, a hacer diferentes cosas. Y él hacía caminatas de oración. Y empezó a contactar a algunas personas, entre ellas esta mujer que está ahí de rojo, ¿sí la ve? Ella tenía poliomielitis. En su infancia le dio poliomielitis y sus manos, su manito muestra los efectos de la poliomielitis. Pero ella tenía que ir al médico mucho. Y ellos empezaron a orar por ella y se sanó. No volvió al médico y dijo: pues toda la plata que yo invertí en médicos ahorita la invierto en la obra. Y ella es una columna de la iglesia. Y con ella vinieron su mamá y algunos vecinos y la iglesia empezó a crecer. Esa mujer que está de azul era una mujer hindú, viuda. Su esposo murió muy joven y en Bangladesh las mujeres viudas son mujeres despreciadas porque nadie las va a volver a tomar. La iglesia le ofrecimos ayuda, oramos por ella, la discipulamos, se bautizó, hoy es líder de la iglesia. La iglesia empezó a crecer, ya no éramos 8, éramos 10, luego 11. Empezó a venir gente. Dios nos llevó a otra ciudad por voluntad de Él, pero desde la distancia seguíamos. Y la última reporte que Él me daba, me dijo: hermano Gustavo, en este momento vienen a la iglesia 11 personas, la mayoría musulmanes, porque Bangladesh es un país musulmán. Y dijo: pero aparte de eso tengo 3 grupos de oración y cada grupo de 10 a 12 personas aproximadamente vienen cada semana. Estamos orando, el Señor está haciendo milagros, el Señor está haciendo maravillas, la gente está escuchando el evangelio. Algunos todavía no vienen a la iglesia, pero el Señor está haciendo la obra. Gloria a Dios. Y así tengo muchas otras historias que pudiera contarle de lo que el Señor está haciendo. Pero el objetivo suyo y mío no es atraer a Jesús por lo que Él hace. Lo que Él hace es importante. Lo más importante es quién es Él. Y en respuesta a quién es Él, usted y yo, ¿qué hacemos? Venimos a Él, disponemos nuestra vida para que Él haga a través de nuestra vida lo que Él quiera. ¿Y cuál es el resultado? Que Él se lleva la gloria, que Él sigue sanando, que Él sigue levantando muertos, que Él sigue haciendo milagros, que Él sigue vivo.
Amén. Quiero terminar con esto porque ya me pasé un poquito. Y le agradezco su paciencia, porque es que yo sé que el corazón recibe hasta donde la cola aguanta. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice una promesa a la que yo me aferro, por la cual trabajo. Apocalipsis capítulo 7 dice que había una multitud de toda lengua, tribu, pueblo, raza y nación. Y dicen que estaban delante del trono con palmas en las manos. ¿Y sabe qué decían? Decían: la salvación es de nuestro Dios que está en el trono y del Cordero. Lo que usted y yo hagamos, apuntemos a ese propósito. Que gente de toda lengua, tribu, raza, pueblo y nación escuchen, para que juntos un día en el cielo proclamemos: la salvación es de nuestro Dios que está en el trono y del Cordero que fue inmolado. Amén. El Señor nos ayude. Alguien dijo que el idioma del cielo iba a ser el español. No sé a quién se le ocurrió, no es bíblico. Pero tiene sentido debido a que la mayor población cristiana actual en el mundo es latina. Pero si el español es el idioma predominante en el cielo, ¿cuál será el idioma del infierno, mis hermanos? Mientras tengamos vida, tengamos fuerza, cumplamos con estas dos cosas: adoremos a Cristo y hablemos de Cristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies un segundo, y antes de entregarle aquí a la pastora, yo quiero orar. Yo quiero orar porque, como el pastor Esteban decía, una frase de él que siempre se me quedó grabada. Pastor Esteban Graner decía que usted y yo somos la respuesta de Dios para esta tierra. No por lo que usted y yo somos, sino por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Yo quiero que oremos para que, como iglesia, consagremos una vez más nuestra vida al Señor y le digamos: Señor, cumple tu propósito en mí, haz en mí lo que tengas que hacer, soy tuyo y de hoy en adelante te adoraré y hablaré de ti. ¿Quiere hacer esa oración conmigo? Cierra sus ojos y levante sus manos si así lo siente. Y con sinceridad de corazón le diga al Señor lo que en este momento hay en su corazón. Y le diga: Dios, he escuchado tu palabra, he entendido tu palabra y solamente me queda una respuesta: soy tuyo. Vivo por ti y para ti. Tú le has dado razón de ser a mi vida. Tú le has dado propósito. Tú le has dado, Señor, sentido. Tú me has restaurado. Tú me has levantado en medio de circunstancias difíciles. Tú, Señor, has obrado milagros y yo solamente tengo una razón o una respuesta, y es adorarte. Y en medio de mi adoración, Señor, yo quiero dedicar mi vida a ti por completo para hablar de ti. Y así cumplir mi llamado como cristiano, de adorarte en todo tiempo y de hablar de ti en tiempo y fuera de tiempo. Porque tú eres la razón de nuestro existir, tú eres la razón de nuestra predicación. Y solo a ti, Señor, y únicamente a ti dedicaremos nuestras vidas para que tú las uses. Venimos a ti no por lo que haces, venimos a ti por lo que eres.
y eres nuestro Señor, y eres nuestro Salvador, eres nuestro Redentor, eres el Hijo de Dios, eres el Señor del universo y la razón de nuestra predicación. Usa nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.